conforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por las siguientes intenciones: por trabajo y salud de Juan, Carlos y Elsa, por fortaleza para Gelsomina, por salud y trabajo de la familia de pie, y por el eterno descanso de Santiago Sediari, David, Juan Ramón García, Guillermo Ibáñez, Julio Agiar, Mónica Barragán, familia Blanco. Vamos a comenzar esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con ustedes. Jesús, que nos invita a escuchar su palabra y alimentarnos con su cuerpo, nos invita a que ahora nos pongamos delante de su misericordia que nos sostiene, pidiéndole perdón de nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, concédenos experimentar en todo tiempo los frutos del misterio pascual que hoy celebramos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracía y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipo, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Es palabra de Dios. Al Salmo decimos: el Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey.
El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Esta es la victoria de todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Vamos avanzando en este tiempo pascual y la referencia al Espíritu Santo, al Paráclito, es cada vez más insistente. Acompaña la misión de la Iglesia desde sus orígenes y así nos lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en este caso asociado a algunos temas particulares. Por ejemplo, la primera lectura resalta de un modo particular la itinerancia de los discípulos misioneros. Se nombran varias ciudades, varias circunstancias, en donde los discípulos van discerniendo por dónde los va llevando el Espíritu, dónde está tocando los corazones, dónde pueden quedarse. Y esta característica de la itinerancia sigue siendo válida. No se trata necesariamente ni solamente, y posiblemente hoy no principalmente, de una itinerancia geográfica, pero sí de una búsqueda diversificada en sus estrategias, en sus intuiciones, en sus acciones, para llegar al corazón y a la vida de las personas y de la sociedad. La itinerancia supone no quedarse quieto, no repetirse, no vivir de la inercia, del siempre se hizo así. La itinerancia es como una búsqueda permanente en el espíritu de lo que Dios va queriendo, de las posibilidades que se van dando. Por ejemplo, hoy podríamos hablar de itinerancia en el mundo digital, la evangelización en el espacio digital, en donde permanentemente hay que renovar las estrategias
Podemos hablar también de itinerancia en la educación, en donde permanentemente se va renovando el alumnado, o los destinatarios de cursos u otro tipo de iniciativas formativas. La itinerancia también en la propia renovación, porque Dios es siempre nuevo y hay que estar siempre naciendo de lo alto, del agua y del Espíritu. Eso expresa el dinamismo de la fe. En algún momento la teología cristiana, sobre todo en Occidente, estuvo como muy centrada en una noción del ser muy estático, que en realidad no es original, porque la noción originaria del ser es dinámica. La palabra griega correspondiente a inai es dinámico. Es más el siendo que el ser. Y eso incidió mucho en una visión casi estática de Dios, de un Dios inmutable, entendido como un Dios que no se mueve, que está quieto, que no hace nada. Una traducción psicológica práctica en la vida pastoral de la Iglesia que muchas veces llevó a una repetición sin creatividad. Y justamente el espíritu evangelizador que nos presenta el libro de los Hechos es de permanente movimiento, no un movimiento superficial, sino discernido, oportuno, intuitivo, de la acción del Espíritu y de las posibilidades del reino. Otro aspecto que nos llama la atención aquí es que dice, nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Hoy notamos también que en muchas de nuestras comunidades las mujeres son mayoría. Acá ya se habla también de estas mujeres y después de un nombre concreto, Lidia, que es la que insiste para que los discípulos se hospeden en su casa. Junto con el olvido del Espíritu, porque lo que decía antes está asociado al olvido del Espíritu durante mucho tiempo, y junto a la recuperación de la presencia del Espíritu a lo largo del siglo XX, está la mayor conciencia de la importancia de la mujer en la vida de la Iglesia, en general de la sociedad, pero en particular de la Iglesia. De hecho, el Espíritu, en hebreo la ruaj, es femenino. Un olvido, haber quedado soslayado el Espíritu Santo en la teología cristiana, como algo de Jesús o reducido a la noción muchas veces de gracia simplemente, en la práctica, ha llevado muchas veces a que nos centráramos más en los aspectos visibles, institucionales de la vida de la Iglesia y podríamos decir así también como masculinos. Y sin embargo el Papa resalta más de una vez que la Iglesia es femenino, no es el Iglesia sino la Iglesia. Y hoy en particular, ya desde Juan Pablo II, el genio específico de la mujer. En estos últimos años hemos escuchado de muchos nombramientos de mujeres en espacios clave también de la vida de la Iglesia y sin embargo el Papa sigue insistiendo que eso no es lo principal, sino lo principal es el estilo propio de evangelización y de percepción de las cosas que tiene la mujer. Una teología que considere más la intuición, el símbolo, la presencia del Espíritu, los vínculos, el sentido de comunidad, la pertenencia. Todos estos elementos, la vida, la maternidad, todos estos elementos son propios de las mujeres y es una riqueza cuando los llevamos a la vida pastoral de la Iglesia o a la teología cristiana, al pensamiento de la fe cristiana. Por último, Jesús anuncia a sus discípulos que tendrán persecución, que el Evangelio se comunicará, pero en algún momento irá encontrando su resistencia. Hay momentos de consolación espiritual o pastoral en donde las cosas parecen fluir rápidamente, fáciles, sin dificultades, en donde Dios parece como allanar todos los caminos. Pero eso mismo muchas veces va generando su resistencia, y eso lo vemos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
lo que le va pasando a los primeros discípulos, Pedro, Juan, Santiago, después a Pablo, que va a terminar preso y mártir en Roma, cómo le había pasado primero a Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en donde justamente los signos de misericordia que generan aclamación y aceptación en el pueblo van cerrando un círculo sobre Jesús por parte de escribas y fariseos. La misión, la evangelización, si es auténtica, necesariamente va a generar contradicción. El testigo siempre va a ser signo de contradicción como lo fue Jesús. Porque justamente la propuesta del Evangelio es la de ir más allá. Y ese más allá no es tan fácil de ser aceptado. Hay personas que están preparadas por el Espíritu ya y son destinatarios claves de la evangelización que se abren a esa propuesta evangélica, a esa propuesta de vivir más plenamente y con mayor trascendencia su propia humanidad. Pero lo normal no es que pase eso. Lo normal es que haya interpelación, haya resistencia, haya contradicción, haya escepticismo. Cuando uno lee el libro de los Hechos ve que permanentemente pasa lo que pasaba con Jesús. Se dice que algunos creen y que otros se oponen. O que muchos buscan atacar, por ejemplo, a Pablo, o que lo apedrean, pero que otros creen. Siempre van a estar esas dos dimensiones. El discipulado misionero siempre tiene que estar preparado para el martirio. El Papa Francisco también hace notar que nunca hubo tantos mártires en la historia de la Iglesia como en el presente, sobre todo en continentes como Asia y sobre todo África. Le pedimos a María, en este santuario, le pedimos a María, que es mujer, que es icono de la Iglesia, en quien la Iglesia ya alcanzó su perfección, le pedimos a ella que nos dé la docilidad al Espíritu que ella manifestó desde el inicio, cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, y que nos dé esa fortaleza para seguir a Jesús como ella lo siguió, buscándolo en el templo, buscándolo cuando estaba predicando y buscándolo al pie de la cruz, permaneciendo con fortaleza y entereza de pie al pie de la cruz. Le pedimos a ella que también a nosotros nos dé esa parresía, ese fervor evangelizador, esa creatividad pastoral y esa docilidad interior al Espíritu. Que así sea. Nuestra misa. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de tus hijos, y que ahora te presentamos, que Él sea para nosotros pan. Tu misa. Bendito seas, Señor Dios del universo, y fruto de la vida y del trabajo de tus hijos, y que ahora te presentamos, que Él sea para nosotros. Acepta, Señor. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con tus voces, suba nuestro canto. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, Él es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos porque son invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédeles alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a ser bendecidos con el agua bendita en recuerdo de nuestro bautismo, de que somos hijos y que Él nos promete su Espíritu y nos asiste con su gracia, y también para bendecir todos los objetos religiosos que traemos y también las llaves de la casa, del hogar. La bendición final. El Señor esté con ustedes. Padre, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe todo lo que tus hijos hagan, a fin de que todo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora sí vamos a bendecirles con el agua bendita y vamos a hacer esta oración. Podemos ir en paz. Gracias.